Porque ¿de qué hablamos todos los días? Yo sé que es recurrente el discurso, pero en su casa también seguramente. Cuando su hijo le dice, mamá, necesito no sé qué, no tengo plata, mamá, no tengo plata. O estás ahí calculando para llegar a fin de mes, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Es un tema recurrente en todas las conversaciones, Natalia. Sí, no, todos estamos hablando del tema. De verdad, la crisis cada vez se está agudizando más y pareciera que el gobierno quiere hacer un cierto espejismo. Está como que parece que quiere maquillar un poco la situación económica, pero creo que nosotros no tenemos los suficientes datos para hablarlo y es así que hemos traído a José Gabriel Espinosa aquí a POP para que él nos pueda contar mucho mejor qué es lo que está pasando en el país. Ha sido ex trabajador del Banco Central. Sí, les voy a contar un poquito antes de saludar a nuestro invitado a quien le damos las buenas tardes, José Gabriel Espinosa Yáñez, economista de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, con maestría en desarrollo económico, enfocado en los ámbitos de regulación, análisis económico y diseño de propuestas de política pública. Fue economista de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, consultor e investigador de la Fundación Milenio, Fundación Conrad y la Friendship Ever, así como de otros gremios empresariales. Además, en el sector público colaboró con municipios y gobernaciones. ¡Qué amplio currículo, por Dios! Capísimo. Por favor, obvialo. Gracias. Sí. No, ahora vamos a preguntarle de todo. Ahora sí, este es el momento. Bienvenido. Gracias por estar en POP, José Gabriel Espinosa. No, gracias a ustedes por la invitación. Me apena llegar después de tan bonita entrevista. No, porque esto va a ser emocionante. De hecho, la economía es igual de divertida, por supuesto. Claro que de hecho, quiero que está yendo también. No sé si divertida o depresiva, la verdad. Pero es interesantísima. Y de hecho, nosotros habíamos pedido cuando entró nuestro productor al camerino a saludarnos ahora, de que durara más, ¿cierto, Natalia? Porque queremos preguntarte muchísimas cosas. Así que gracias por venir. Bueno. Sí, yo tengo muchas preguntas. Como decía en un principio, pareciera que el gobierno quiere hacer un espejismo con el tema de la situación económica. Es eso que se ha hablado sobre las reservas internacionales netas, que aparentemente hubieran subido, pero no es como parece. Contanos. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Ha entrado el señor Trump a administrar la economía de Estados Unidos, ha generado mucha preocupación y por lo tanto todo lo que sirve para resguardar valor sube de precio. Entre ellos, de esos activos que suben de precio está el oro. A principios de año la tonelada de oro costaba más o menos $80 millones, hoy día cuesta 105, 106 millones de dólares. Bolivia tiene en sus reservas básicamente oro, eso es lo que nos queda, no nos queda más, no nos quedan dólares, no nos quedan DEX, no nos queda absolutamente nada. Entonces, esas 22 toneladas de oro que teníamos a principios de año, por 8, más o menos eran 1.900 millones de dólares, ahora por 106, ahora son 2.100 y pico millones de dólares. Así que sí, han subido las reservas, pero por un efecto de valoración, contablemente. No es que estemos mejor y tampoco es que el dólar va a bajar o la gente va a tener mejores días, le va a alcanzar la platita para ir al mercado, no. Y con esta realidad, ¿qué podemos esperar de la crisis? Mira, a ver, tienden a acusarme muchas veces de pesimista. En realidad trato de ser realista. La situación va a seguir empeorando. Sí, hay que hablar las cosas como son. Sí, no, está bien. Otra vez se puso colorado con Osorio, no sé si está contando sus monedas. No quiere decir, es que es duro, ¿no? Tener una postura de realista y que ese realismo sea para abajo, ¿no? Entonces es complicado, me imagino, en tu puesto no poder decir las cosas más crudamente porque si no te acusan de alarmista. Uno no está para entretener, ¿no? O sea, uno tiene que decir ciertas cosas. Ahora, en toda crisis siempre hay una oportunidad. Hoy día Bolivia va a seguir sintiendo inflación, el tipo de cambio va a seguir subiendo, probablemente tengamos desabastecimientos en algunas cosas, pero eso abre espacios para muchas cosas. Hoy día mi trabajo es más barato para la gente que viene de afuera. Y por lo tanto, tú puedes ser contratado, ustedes podrían ser contratados para, no sé, emitir un programa en Estados Unidos o en Europa o en hecho donde desde sea. acá. Hecho desde acá. Seríamos mano de obra barata. Correcto. Claro, sí. Y por lo tanto, tenemos algún outsourcing. La oportunidad acá. es la explotación. Sí, la oportunidad. Claro, la modernidad está aquí al servicio de la explotación tradicional. Entonces, hay oportunidades siempre en la crisis. Lo que pasa es que uno tiende a relacionar crisis con negativo. Y no es que todos estamos jodidos. Sí se puede. Dele, vamos. Soy mal hablado en recuperación. Digital se puede decir muchas cosas. Sí, entonces, hace 5 minutos estábamos hablando de otras cosas. O sea, siempre en crisis tú tienes sectores que se ven beneficiados. Hoy día Bolivia
todos los sectores que son exportadores, y no solamente hablo de la soya o de los minerales, hablo de todo, nuestros servicios, la Coca-Cola, que eso no, la bebida que producimos en Bolivia, el Singani, lo que sea que fuere, que antes no salía del país porque era absolutamente caro, a $1.07, hoy día se puede exportar. Claro, entonces hay oportunidades. Es ver la oportunidad en la crisis, ¿no? Correcto. Recuerdo algo que pasó en Argentina cuando estaba muy en crisis. Empezaron a promocionar a Argentina como un espacio barato, con mano de obra barata, para hacer películas y series. Correcto. Y muchas de las plataformas que ponían para hacer series originales fueron a filmar a Argentina, y era una inyección de capital que había, era una oportunidad de crisis. Entonces Bolivia tendría que buscar también su nicho, no sé si de ese lado, del lado cultural y del arte, pero se puede también buscar un espacio como un nicho de mercado en crisis. Mira, yo acabo de llegar de Tarija, está repleto de argentinos que ahora están cruzando A filmar. No, a todo, a turistear, a filmar, a probar el vino argentino, boliviano, que no sabían que existía. De pronto descubren el café, de pronto descubren el salar, de pronto descubren que también hay Amazonía del lado oriental y dicen, oh caramba, y también hay buena carne. Entonces como que entendieron que había otro mundo, y además es un mundo súper barato. O sea, Claro. que es un buen momento para el turismo y promover el turismo boliviano, Bolivia. porque somos súper baratos para la gente de afuera. Para el mundo, y de hecho todo lo que produces, o sea, básicamente todo lo que tú produces hoy día se ha abaratado. Entonces Ya. ahí hay oportunidades. Insisto, tú, yo, cualquiera de las personas que pueden llegar a vender algún tipo de servicio afuera van a encontrar una oportunidad. Claro. Eso no quiere decir que la situación va a seguir empeorando. Seguramente Va a empeorar, va a seguir sí, empeorando, porque estamos en un entorno complejo. Se vienen elecciones. Sí. Siempre antes de elecciones la gente se preocupa, quiere cambiar su platita por dólares, los que pueden sacan su dinero, ¿no? La gente que quiere hacer una inversión espera, y por lo tanto se frena la economía. Entonces Es una época Sí, delicada. es delicado. Ahora, yo te sigo un montón, veo varias entrevistas que haces, y he visto que hablas mucho o intentas contrastar la inflación y la crisis económica con la que estamos con el momento de la UDP. Y claro, tú dices, en la UDP sí producíamos hidrocarburos, sí podíamos cubrir hasta cierto punto la demanda, cosa que ahora no pasa, importamos mucho más. Eso está casado con la inflación que estamos viviendo ahora. En ese sentido, esta inflación que según el INE, no sé si tenemos ahí la imagen, no sé si la podrías pasar, los productos subieron más. Sin embargo, el INE dice que la inflación mensual abril es la menor registrada del año. ¿Qué nos podrías decir de estos datos que tiene el INE? Y tal vez si nos puedes dar también este recuento histórico que me parece necesario para comprender lo que está pasando en nuestro país. sí, a ver, hay tres clases de mentiras en la vida: las blancas, las negras y las estadísticas. ¿Ya? Y el INE lo que está haciendo es una mentira estadística. Ajá. No está mal medida la inflación que presenta el INE, pero es una mentira que sea una inflación baja. ¿No? En realidad es una inflación, es la más baja del año, sí, pero es un año terriblemente inflacionario. Si lo comparas con lo que veíamos el año pasado, este año es brutal. En alimentos, más del 20% de inflación, productos particulares, arroz, 60% de incremento de precios, pollo, 45%, carne de res, 48%. Es decir, no hay manera de que la gente se crea que la inflación está bajando. En ese sentido, es cierto lo que tú dices. A ver, yo no compararía tanto. Tenemos esta necesidad de compararnos, ¿no? Bolivia y Argentina, la crisis de hoy con la de la UDP. Esta es una situación muy sui generis. Bolivia ya es distinta a los 80s, Bolivia es distinta a la Argentina, y por lo tanto nuestra crisis es nuestra, no necesitamos... Nuestro momento. Sí, tengamos nuestro momento de crisis. ¡Qué hermoso! Ustedes ya tuvieron su Sí. crisis. Esta es Claro, nuestra crisis. esta es nuestra Sí. crisis. así es. Lo siento muy el lamento boliviano, ¿no? Es nuestra crisis, suframos tranquilos nuestra crisis. Es nuestra. Tu crisis pero tienes que No aguantar. la minimices, no la compares, es tuya. Es ¿no? tuya. Así que tu individualidad. Entonces, en ese sentido, Bolivia va a tener serios problemas, por lo que efectivamente dices, es cierto, Bolivia no produce combustibles, depende mucho de importaciones y demás, y todo eso está vinculado a un hecho de que Bolivia lleva muchos años sin ajuste. ¿Cuándo ha sido la última vez que cambiamos el precio de la gasolina? Efectivamente hablando. 10 ¿En años. 2010 o 11?
2002. Bueno, Febrero del 2005. 20 años con el mismo precio de la yo gasolina. estaba entrando a la U. Perdón, me sentí viejo, gracias. No, lo que pasa es que una vez cuando se intentó en el gobierno de Evo Morales, que intentó Correcto. la noche del 31 de diciembre quitar la subvención a la gasolina, se armó, ¿no? Se armó, el país. Duró se levantó. una semana. Duró una semana, exacto. 20 años con el precio de la gasolina. El tipo de cambio fijo desde noviembre del 2011. Una O sea, locura. 12 años con el mismo tipo de cambio. 60% de la cartera de los bancos, de los créditos que dan los bancos, tienen que tener tasas de interés de 6% o menos. No sé si ustedes han visto las tasas de interés afuera, en el mundo o en la región. Si uno saca un crédito hipotecario, paga entre 10, 12, 14%. Acá pagas menos de 6%. Entonces tienes muchos precios atados que ahora se están desatando, ¿no? Y eso significa que todo se va a mover. Así que esta crisis es mucho más compleja en algunos sentidos y en otros casos es más fácil de solucionar porque además somos una economía un poco más conectada, de nuevo con mejores oportunidades, más educados y demás, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque además, hablando de economía, ayer se sorprendió el día de hoy una fotografía de una reunión de ayer entre el SENASAC de Bolivia y el SENASA de Argentina, porque ahora el gobierno está analizando la importación subsidiada de carne desde la Argentina, en teoría para abaratar costos. ¿Puede ser esto posible? ¿Cuáles serían las consecuencias sobre la producción nacional y sobre el precio de la carne? Pucha, parece una barbaridad eso, ¿no? Primero quisiera saber de dónde van a sacar dólares para Claro. pagarles a nuestros ganaderos argentinos, que seguramente no van a aceptar bolivianos, ni criptomonedas, ni ninguna de esas cosas. En segundo lugar, me parece una estupidez porque no es un problema de falta de carne. Exacto, la carne abunda. La carne, de hecho, hoy día tenemos un problema. Los exportadores que no están pudiendo sacar el producto están teniendo que faenear vaquitas porque, a diferencia de lo que pasa con otros productos que uno puede guardar, la vaquita que ya engordó de más, pues empieza a costar mucha plata, ¿no? Entonces, no es un problema de falta de carne, y no es que el productor cruceño o boliviano dijo yo voy a poner la carne más cara porque me da la gana. Ajá. No es así. La carne en Argentina está igual de cara en dólares que la carne boliviana. De hecho, estuve haciendo una investigación y el kilo gancho en Argentina es el más caro de la región. Correcto. Ni siquiera es que el segundo más caro, es el más caro de la región, por la fama que tiene la carne argentina. Sabemos que es una carne de muy buena calidad. Entonces el kilo gancho en Argentina es el más caro de toda la región. Claro, en ese sentido, mira, es tan fácil como dejar que el productor boliviano siga haciendo su trabajo, pero desde una perspectiva política ellos prefieren ir a beneficiar al productor argentino, al cual le van a entregar dólares que no tenemos, para tratar de subsidiarle carne a alguien que seguramente va a ser un negocio gigante, porque no vas a poder abastecer a todo el mercado con un gobierno que ya no tiene dólares. Entonces tú le vas a entregar carne a 4 o 5 distribuidores, quienes luego van EMAPA, a poder seguramente. vender. Claro, a través de EMAPA se entrega a sí. unos cuantos distribuidores, y esto termina siendo de nuevo o corrupción o beneficio para unos pocos que obtendrán carne barata y que, no sé, pues mañana Pero los ¿cuán verás poniendo barata? una parrilla. ¿Cuánto se podría subsidiar? ¿Cuán barata sería? O sea, el gobierno puede subsidiar el 100%, ¿no? El problema es que ese subsidio luego lo pagamos todos. Entre todos. Es muy simple. A ver, ¿cómo funciona un subsidio? Pablo, préstame tu teléfono, por favor. No. No quiere. Pero cuidado está. con- Le van a pillar. Vamos a selfies. suponer que yo soy el papá de Estado, perdón, Ok, Angélica. siga. Yo soy el papá de Estado y veo que este teléfono está muy bonito y veo que el teléfono de Natalia no es el más moderno, así que yo, papá de Estado, le voy a subsidiar el teléfono a El Natalia. teléfono moderno, Natalia. Le ok. quito Gracias, el papá. teléfono, exactamente. Eso es un subsidio. Ok. Es quitarle a alguien Para para darle darle a a otra persona. La decisión es política, a quién le quito y a quién le doy. Punto. El subsidio ¿A no quién sale del perjudico y bolsillo. a quién beneficio, diría? Exactamente, el subsidio no sale del bolsillo del presidente, del ministro de Economía, no, sale del bolsillo de alguien, normalmente en el sector privado, y termina en el bolsillo de alguien, normalmente en el sector privado. Así que es una transferencia de recursos del sector privado al sector privado. La pregunta es, ¿a quién quiero perjudicar? ¿A quién estoy dispuesto a perjudicar y a quién quiero beneficiar? Eso es el subsidio. ¿Y cuál es tu lectura actual de a quién están perjudicando y a quién están beneficiando dentro de los actores o dentro de los grupos sociales en nuestro país? Mira, hoy día hay una clara animadversión o un contrapunteo, por lo menos del gobierno, que ya está en carrera electoral hacia, sobre todo, Santa Cruz y el sector productivo.
Hay como una idea de que el sector productivo está, recuerda esta desatinada frase de Luis Arce, los cambitas nos están perjudicando. Y hemos visto controles de precios en el arroz, en el aceite, estamos presionando al pan. sector. Sí, pero el pan es una cosa aparte porque somos bolivianos, comemos pan, todos, ¿no? Pero si te fijas es arroz, aceite, cadena avícola, pollo y la carne de res. Casualmente son 4 productos que se producen principalmente acá, ¿no? Entonces la idea es ahondar probablemente, y esto ya es algo especulativo de mi parte, esta división entre Santa Cruz y el occidente, ¿no? Poniendo de culpables a algunos y de pobrecitos o beneficiarios de este ejercicio de poder que hago yo desde el gobierno a otros, ¿no? Entonces va por ahí, creo yo. Permítanme un segundo, tengo preguntas en el chat. Alonso Barrientos le pregunta a José Gabriel Espinosa, ¿un tratado de libre comercio sería la solución para la crisis que se avecina? Yo creo que más que un tratado necesitamos. Va a haber muchas cosas que hacer en el futuro. Probablemente lo primero que haya que hacer es ordenar un poquito la casa, que está bien desordenada, ¿no? O sea, de nuevo, precio de la gasolina, tipo de cambio, tasas de interés, cosas que hay que arreglar. Y después de eso habrá que sentarse a ordenar lo que es lo productivo. Yo me he pasado años estudiando la regulación. Muchas cosas hay que arreglarlas no en el gobierno central, en las alcaldías. ¿Saben lo difícil que es abrir un negocio? Por las alcaldías, ¿no? Por las alcaldías, Claro los sí. permisos, todas estas ¿Más cosas. de 30? ¿Cuánto era? La última vez que se había cuantificado. Más de 30 documentos creo que uno necesita para abrir un Es negocio. un dolor de cabeza, Claro. ¿no? Entonces, la licencia de funcionamiento y demás. Entonces, cuando tú soluciones eso, ahí recién vas a poder pensar en abrirte al mundo, ¿no? El error de los 80s, perdón por extenderme, fue que trajimos a organismos multilaterales para decirles, bueno, ayúdenos a dejar de ser pobres, y la receta fue exporten o mueran. Empezamos a querer exportar, pero resultaba que, qué sé yo, la señora que hace un picante delicioso en Tarija, ni siquiera llega a Santa Cruz, ¿no? O sea, su mercado es solamente Tarija, y a ella le estoy diciendo, lánzate a proveer a Europa o a China. Con que le ayude a llegar a Santa Cruz, ya le ha abierto un mundo de cosas. Entonces, primero vinculemos las cosas aquí adentro y después vemos si exportamos, digamos, ¿no? Vamos paso a paso. Claro, y ahora los candidatos ahora están vendiendo como soluciones mágicas, pero creo yo que ninguno está siendo honesto y sincero y dice la situación grave en la que estamos y de la que va a haber un costo social muy alto para salir por una irresponsabilidad de muchísimos años en un mal manejo de lo fiscal, ¿no? en el gobierno. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Estoy segura que hay que levantar la subvención, hay que cambiar el tipo de cambio, antes de eso se necesita también un consenso y todo esto tiene efectos en toda la sociedad. ¿Podrías explicar a las personas que tal vez no están muy enteradas o saben muy bien esto del tipo de cambio, de la subvención y por qué está pasando esto que nos está pasando ahora? A ver, vamos por partes. Sí es cierto que muchos políticos están evitando decir lo que tú acabas de decir y que todos sabemos. O sea, sabemos que en algún momento la gasolina ya no va a estar a 3.72, que el tipo de cambio ya no es 6.86. Nunca más. Nunca más, que la platita no va a ser barata cuando lleguemos al banco. Pero claro, tenemos políticos que, si te fijas la boleta, tú eres muy joven, pero si te fijas la boleta electoral del 2002, muchos de los que están hoy día ya estaban en ese momento. Sí, sí. ¿No? El 2005, lo propio, o sea, tenemos así como los muertos vivientes de nuevo. La política zombie. Muy bien. Política de zombies que han estado mucho tiempo guardados y ahora están saliendo de nuevo. En ese sentido, la lógica de ellos es que en época electoral tú no le dices a la gente lo que vas a hacer en el gobierno, porque eso suele ser duro. Ahora estamos en el coqueteo, así que te voy a dar esperanza. Te muestro lo mejor de mí, porque estoy en conquista. Yo te voy a traer dólares, te voy a traer bienestar, te voy a traer riqueza, te voy a traer de todo. Claro, eso es incompatible con decirte, oye, la gasolina conmigo va a estar a 11 bolivianos, ¿no? Claro. Y el tipo de cambio, agárrate que llega a 20 y tendrás que vivir con eso. Pero va a pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo? Porque Bolivia vivió por mucho tiempo una ficción. Lo que les acabo de decir, muchos años con precios atados. Siendo honestos, nos encantaba. Un Sí, dólar barato. Total, obviamente. Todos disfrutamos, Sí, hasta mineros, Luis Miguel lo dice. agronegocio, Miénteme.
gente de a pie, Claro. todos. Hace 5 años Como nadie me invitaba a estos siempre. programas. A nadie le importaba hablar de Claro. economía porque todo estaba súper bien. Ahora, Claro. como está todo muy mal, pues somos el médico que te dijo anoche en la fiesta, deja de beber, por el amor de No Dios, tu comas hígado. tanto, claro. Y vos decías, No. "Eh", Disfruto hoy, Sí. el hoy es hoy, la vida es una, para eso trabajo. porque así nos gusta, pues, ¿no? Obvio. Somos Bien Pucha, es que irresponsable y es de derroche. Y irresponsabilidad con harto carnaval. realmente. Es- correcto. Exacto. El carnaval Claro, nos el encanta. En este carnaval. país todo arranca después Totalmente. del carnaval. Sí, Así sí, es sí. que- Sí, García sí. Linera le llamaba capitalismo andino, ¿verdad? O sea, derroche y igualación de clases sociales. Así es, eso nos gusta. Y está en Occidente y en Oriente. Total. Entonces, eso va a cambiar ahora. Ahora vamos a tener que depender mucho de nuestras habilidades. En el pasado, con estas condiciones que tenías tan irreales, cualquiera era buen empresario, cualquiera era buen negociante. ¿Por qué? Porque un dólar barato, pues metías la pata y siempre el mercado se movía. Con un crédito barato siempre te salvaba el banco. Ahora no. Ahora va a tocar empezar a ponerse la polerita y trabajar, ¿no? El que sea bueno le va a ir muy bien. El que es malo va a morir. Eso también es bueno. En economía eso se llama destrucción creativa. Ay, Dios mío. ¿Según qué escuela? Si usted Ya. es chakra para algunas cosas y ¿Cuál no, es y la no sabe bibliografía? No se no había tiene dado mucha cuenta habilidad, que era ¿ves? chakra para Sí, algunas sí, cosas. es No, tiempo de pero- muérase pues, una vez ya. No ¿Qué perjudique. escuela? No, no, Liberal, no, neoclásica. recomiendo la lectura, se llama Schumpeter, es un señor Schumpeter, alemán claro que sí. que decía, estas épocas de crisis es como sacarse la grasa de encima, o sea, estabas totalmente... Por favor. Claro, eras ineficiente, Ya. malgastabas, pero como la plata caía del cielo, no Claro, había no había problema. problema. En cambio, ahora tienes que aprender a ajustarte y tienes que ser eficiente y tienes que empezar a trabajar. Va a ser bueno, en todo caso. A ver, Nos va a ser más eficientes, ¿no? Los bolivianos vamos a tener que aprender herramientas que no sabíamos, como finanzas personales, aprender a conseguir dinero de afuera, como outsourcing, mejorar, hacer cheats en inglés, un pongo, y desafiarnos como para empezar a buscar mover la economía internamente, exportar entre nosotros, ¿eso estoy así entendiendo? es. No, y de hecho, fíjate que es Venderle bueno alteños, entonces. Muy bien. porque en el pasado Bolivia estuvo muy aislada del mundo. Claro. O sea, lo único que nos comunicaba con el mundo era el gas. Yo- Ya. Ahora te va a ahora si quieres vincularte con el mundo tendrás que hacer un buen singani, tendrás que hacer un buen vino. Y tener tendrás un que estado, competir, un poder estado competir que afuera. deje de meter tanto sus manos en los emprendimientos. No creo que es lo que más falta, ¿no sabes? Un estado que deje de meter 25 reglas para obstaculizarte. ¿Qué va a pasar? Si te das cuenta y escuchas a los candidatos, a la mayoría de ellos por lo menos, todos te dicen más o menos lo mismo. Todos Vamos a- dicen lo mismo. Sí, es que ya hay un consenso. Por eso les digo que no está tan terrible la cosa. O sea, va a doler, pero sabemos todos qué hay que hacer. Hay que achicar el Estado, hay La que dejar de fórmula ya está. malgastar, Luego ya vamos está. a hablar de Hay que ver. achicar el Estado. Tengo más preguntas del chat, perdóname Nati, por favor. Dice JM Condori, ¿valió la pena aplicar la bolivianización, restringir el comercio del dólar en el mercado aplicando impuesto por su circulación, como el caso del impuesto a la transferencia financiera? Yo no lo habría hecho precisamente a través de impuestos. Yo creo que la gente debería haber decidido. Fue muy cómodo porque tenías de nuevo un dólar atado y por lo tanto todo el mundo iba a bolivianos porque había un costo de oportunidad y encima ponías tasas de interés estúpidamente altas en dólares y muy bajas en bolivianos, así que los empujaste. Así obligados, ¿qué sucedió? Se acabaron los dólares y todos hoy día vemos lo que podemos, desde dolaritos hasta criptomonedas. Estamos tratando de proteger nuestros ingresos o nuestro patrimonio. Tratando de entender cómo es el dólar digital, el famoso Correcto. Binance y todo eso. Así ¿no? es, y claro, se está desmontando la bolivianización, pero era buena idea tener una economía que funcionara con su propia moneda. Ahora, y yo tengo una pregunta. El típico discurso de Evo Morales es echar la culpa a Luis Arce por la situación actual de la crisis, ¿no? Al menos yo creo que medidas deberían haberse tomado desde el principio, casi desde el principio del segundo mandato de Evo Morales para que no lleguemos a este punto. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Y aclarar también a las personas que
esto es un tema que venimos arrastrando hace muchos años, que venimos viviendo en una economía irreal hace mucho tiempo. No sé si podrías aclararnos eso con datos. Sí, o sea, desde el 2014 ya que Bolivia empieza a ver cómo llegan menos dólares de los que necesitaba. Entonces, atención, hace 10 años deberían haber hecho un ajuste fiscal. Hace 10 años nosotros también deberíamos haber entendido que esto era insostenible. Ajá. Pero como dice, nos gustaba. Nos gustaba. Nos O sea, gustaba. siendo honestos hay que ser... Pero es la responsabilidad del Estado también. O Sí, sea, por algo sí. Si el Estado nos hubiera llevado por ahí, seguramente nos hubieran responsabilidad del conducido por ahí. gobierno, ¿no? O sea, quien hace política pública y económica en particular, evidentemente es el gobierno, ¿no? Pero también hay que ser honestos, a esto se subieron gobernaciones, municipios, empresas, nosotros, de nuevo, insisto, a mí me encantaba tener un dólar súper barato, iba a la Argentina y con $100 me compraba medio país. Te comprabas Salta. Más o menos, correcto, ¿no? Entonces me insultaban, me discriminaban, Es que pero mostraba era el una billete. linda época para... Pero mi Sí. platita les encantaba. Claro. No, es que sí. tú no has estado en Twitter en esa época, era una excelente época para pelearse con argentinos, ¿no? Un argentino te decía bolita y vos decías que con 100 pesos te comprabas Jujuy Claro, y lo dejabas callado, ahora ya De no. hecho, ese fue un chiste de estadio también. Ah, sí, Sí, iban, jugó Bolívar. Les tirábamos uno- de 100 y- pesos, Sí, ¿eh? exacto. Sí, para comprarlos. Hacían eso, le tiraban los billetes, sí, en la tribuna. Bueno, Bueno, ya no se puede. ya, fíjate cómo la economía es cíclica, Claro. ¿no? Y ahora en Argentina el dólar baja y está cada vez... Y otra vez los argentinos cruzan la frontera para comprar electrodomésticos, productos de limpieza y todas las cosas que antes la gente que podía cruzaba para allá y se traía. Claro. Gabriel, una pregunta. Espera, pero todavía no ha terminado. Ay, no, es que yo, No, no, ya no. tengo la segunda. Ajá. O sea, sí, desde el 2014, pero el punto es que si hubiéramos hecho el ajuste en aquel momento no habría dolido tanto. El Exacto, 2015 eso hay que dolía un entender. poquito más, el 2016 otro poquito más, el 2017. Hoy va a doler mucho, hay que ser honestos con eso. Claro. Pero una vez que duela ya te vas a poder acomodar y con eso vas a poder ya reconstruir tu economía. Claro, porque entre tanto estamos en incertidumbre. Y no hay nada peor que lo incierto. Es verdad. Peor Yo también que soy. malo es incierto. Eso lo dicen en finanzas. Es mejor saber hacia dónde vas. Y de nuevo, en una crisis tú sabes que hay sectores que van a ganar. Pero cuando no sabes, pues ahí te quedas paralizado. Ahora, hay un paréntesis. Un amigo mío que trabaja muchos años evaluando economías me decía, para eso de incertidumbre en Bolivia es flojera intelectual. Porque ya sabemos a dónde va. Y de nuevo, desde Evo Morales hasta el Tuto nos han dicho más o menos lo mismo, Sí. ¿no? Hay que ajustar al gobierno, achicar empresas públicas, dejar de Ajuste es la gastar, palabra. subir precios de los combustibles, soltar el tipo de cambio. Coinciden todos, ¿no? Así que no hay incertidumbre. Lo único incierto es cómo y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Claro. ¿Y quién? ¿Y cómo ¿Y quién vamos lo a va a sufrir? hacer? Ahora ¿Quién lo sí, va a ya, Ahora sí, perdón. ahora sí, es que tengo una pregunta. Levanta la mano, los alumno Osorio. sí, el niño Pablo quiere una pregunta. Para los apasionados de la numismática, se vienen los billetes de 500 y 1000, ¿y de qué va a ser la fotito? No por ahora, si me ponen de presidente del Banco Central podemos negociar. Ah, muy bien. Podemos No, negociar no, la no. fotito, No, 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 dice. ¿Puede, No, no, no. ¿Cuánto se necesita para llegar a una foto de un billete de 500? Charlamos Eh, en... podemos charlar. Ahora, Muy bien. ¿puede venirse una nueva monetización? Yo espero ¿Tendría que que? no. A ver, no son épocas de hiperinflación porque la gente no lo tolera. O sea, el otro día fui a comprar aceite de oliva y ya con el precio estaba indignado. Es un Es producto un de asalto a mano lujo. armada. ¿Cuánto te ha costado? 190, más o menos el doble de lo que me costaba hace unos meses atrás. Por cosas de la vida no voy a decir por qué yo tuve que comprar mucho aceite de oliva a principios de año y todavía tengo algunos con las etiquetas. Perdón, ¿por qué no quieres decirlo? Suena que es algo Me sexy. encantaría saber que nos diga, que nos ¿Qué se diga. hace Ya con el quieres aceite? Quienes de no lo oliva? conocen, Gabriel es un ex gordo, ¿verdad? Sí. ¡Ay, Sí, Dios sí, mío! sí, sí. ¡Dios! ¡Pero un sí, segundo! sí. No, Hace pero... harto que no me hacía Sí, ventearme. sí, sí. Y ahora hace mucho fitness, así. No, Y- pero ahora ya no. Ah, O ¿ya sea, no? ya, Ah. ya es una U. has Entonces, vuelto. Ay, ay, ay. Ya no eres fit. Ya no eres fit. No me da el tiempo, pero sí vamos a volver en Ajá. algún momento. Pero con el aceite de oliva para... Tuve un episodio en Twitter del que no queremos No, recordar. no vamos a decir nada, pero Sí. está Ay, bien. no está- se es- vale. Yo no estoy en el universo Twitter. Pero está muy ex fit. Twitter, Te estás ahora perdiendo ex. mucho chisme. Es muy Sí, fitness, sí, Gabriel. sí.
tuve momentos complicados en Twitter. También una vez que critiqué el arroz con queso. Sí, también dijo que el arroz con queso no le gustaba y medio Santa Cruz lo odió. Medio Santa Pero te Cruz pueden me no odió. gustar, Sí. está todo bien. No, digamos. parece que es un tema Parece importante. que es un tema importante. No, que Es eso un tema pero importante. Pero ¿por qué compraste? ¿No quieres decir porque compraste mucho aceite No, de bueno, oliva? no. Era un negocio, ¿no? otra vez no te vimos, Pablo, de nuevo. Está colorado de nuevo. Sí. Muy bien, ¿por qué? ¿Para qué necesitabas No, aceite era de un oliva? negocio, era un ejercicio en realidad. Era un revendedor de aceite de oliva. Si uno ve, uno tiende a enrolarse con el dólar como un factor de en qué vas a ahorrar, en qué vas a proteger tu ingreso o tu sueldo es en dólar, ¿no? Y todos van al dólar. Sí. Bueno, hasta marzo de este año había muchas cosas que te hacían ganar más plata que el dólar. Una de ellas era el aceite de oliva. Mira, nuestro invitado de ayer nos dijo casi lo mismo, que no había que tener los dólares guardados bajo el colchón, que había que invertirlos si los tenía. Había cosas, Hay tantas cosas que debimos haber comprado. Ahora el cacao, el chocolate. Cacao. A ver, ¿qué otras cosas? Anotemos, Carísimo, por Dios. El café, lo propio. Claro. El problema del café es que hay que saber guardarlo. Porque, Sí, con la humedad que hay acá, sí. Uf, terrible. Pero correcto. ahí tienes cosas que, de nuevo, es un ejercicio. O sea, uno tiende a quedarse solamente con el dólar. Hay muchas cosas que están subiendo de precio. Vean lo que está sucediendo en el mercado. Tuvimos años muy malos para la industria del aceite de oliva. Eso significa que hay menos oliva. Lo mismo pasa ahora con el café o con el chocolate. Se viene el problema del trigo o del arroz. Nos encanta el sushi. ¿Se han dado cuenta que en el mercado ya no hay arroz de sushi? Sí. Bueno, oportunidades hay por todo lado. Estoy Ahora, anotando. ¿Compraste aceite de oliva ya? sí, ahora No, ya no. Ah, Ya no. No, ya no, Ya ya no. subió. Sí. ¿Cómo andan Ok. las plantaciones Pero te puedo de...? vender. Ahí está. ¿Y Alcornoque? ¿La plantación de Alcornoque de un tiempo estuvo en crisis? Bueno, hay que mirar mercados. Sí, vamos a mirar hay el que mercado. mirar Un mercados, tiempo claro. vieron que en Tarija los corchos eran de imitación, eran de plástico, Sí. porque el corcho original es del árbol de Alcornoque y había una crisis de árboles de Alcornoque, entonces no mira. había corchos. Y ahora vamos a Datazo. vender mucho vino. Entonces Y si vendes mucho necesitamos vino, corcho. necesitas muchos Sí. corchos. hay buenos Aguanta viñedos, el la Alcornoque. verdad, Sí. en Tarija. Ahora, se han registrado 2.109 puntos en el riesgo país. ¿Qué significa eso? Y, por ejemplo, voy a complementar esta introducción. Por ejemplo, precandidatos como Tuto dice que van a recurrir a organismos monetarios, etcétera. Pero evidentemente ellos también se fijan los indicadores de riesgo país para prestar o no. Entonces, con estos indicadores también habría alguna forma de conseguir préstamos para luego hacer un ajuste fiscal. ¿Cómo lo ves para adelante? Natalia, me preocupan tus preguntas ¿Por porque qué? porque va directo al corazón. Está No, bien. pero está bien. Es que Ahora, hay que ir, Sí, es que hay sí, que sí, hablar de sí, estas está cosas. muy Vamos bien. a morir. antes de contestarle a Natalia, ¡Vamos a morir! antes de contestarle a Natalia, necesito que nos explique con manzanitas o con celulares qué es el riesgo país, por favor, porque la gente se lo pregunta. Primero, antes de contestar eso, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es ¿Cómo lo entendemos? un índice que calcula un banco y que mide la diferencia de riesgo entre un activo seguro, que es la deuda de Estados Unidos, y el riesgo de cualquier otro país. En el caso de Bolivia, hoy día estamos arriba de los 2.100 puntos, dividan eso entre 100 y ese es el porcentaje que tendríamos que pagar adicional al activo seguro que toma como base este banco. Y miren el riesgo país en América. El Salvador, Claro, por arriba de 4.0. Venezuela. Sí, estamos Argentina. 470 Sí. El Salvador. Ah, ese Bukele es un travieso. Mira. De hecho, El Salvador hace unos años era un país que estaba por arriba de los 2.000 puntos, ahora está bastante bajo, paga 8% más, es decir, para prestarle a El Salvador le cobras entre 12 y 13% al año. Argentina, ¿Están bien esos datos? sí, están correctos. Argentina hoy día está en 700 puntos, o sea que paga 11%. Bolivia hoy día debería pagar entre 25 y 26% al año. Es básicamente una tasa de prestamista
no sé. Prestamista colombiano en voto. Si habría que prestarle un boliviano, tienes que endeudarlo con 25% de interés por lo riesgoso que es. Tienes que recurrir, sí. Básicamente ya no te presta el buen banco, te presta ese señor que si no le pagas te rompe la rodilla. Se llama, ya sé de qué nacionalidad. ¿Se puede Sí, decir que sí, sí. Ya, lo acabo de decir. No, ¿lo pero dijiste? a nivel internacional hay son otros. conocidos, sí. O los yakuza, ya listo, porque Claro. quedan más lejos y duele menos. Entonces, sí. el gran problema de eso es que también arruina a los bancos o a las empresas que necesitan financiarse en el exterior y claro, si uno sabe que el país no va a recibir dólares, toma este indicador y dice, yo no voy a prestarte o no voy a invertir porque es muy probable que tu país no genere dólares suficientes para retribuir mi inversión. Entonces, no solamente se friega, se arruina el gobierno, sino se arruina todo el país, recibe menos recursos. Ese es el gran problema. Ahora, ese indicador no necesariamente se fijan los organismos multilaterales porque ellos son organismos de cooperación, ¿no? Ya. O sea, son países que juntan plata, hacen un banco y te prestan cuando tienes problemas o quieres fomentar el desarrollo y demás. Pero sí tiene un impacto directo, por ejemplo, para la toma de decisiones de los directorios de estos bancos, porque esto refleja en alguna medida que estamos descontrolados, ¿no? Y el riesgo país en general mide, por ejemplo, países, o mejor dicho, empieza a subir en países en los que se agotaron los dólares porque el Banco Central financia al gobierno central, un país en el que el gobierno gasta demasiado, que no está, digamos, de acuerdo con las buenas prácticas mundiales de gestión financiera, fiscal y demás. Y eso es lo que está reflejándose en Bolivia, ¿no? Así estamos, ¿no? No nos interesa gastar más, seguimos gastando. Entonces, me he perdido en la anterior pregunta. Tú me decías, Tuto quiere ir al FMI. Por dar un ejemplo, Sí. porque hay muchísimos precandidatos que A- pues, ven esta alternativa, ¿no? Pero tú dices que el directorio sí se fija en el Sí riesgo se país fija, para tomar una decisión. Correcto. Y el otro elemento va a ser que probablemente en el próximo Congreso tú tengas 4 o 5 fuerzas políticas. O sea, la Asamblea Legislativa. En dice, la ajá. Asamblea Legislativa vas a tener 4 o 5 fuerzas políticas, todas pequeñas, 18, 20%, y por lo tanto llegar a acuerdos va a ser muy difícil, porque además salimos de una época en la que no teníamos que hacer acuerdos. Hoy día el gran problema de Luis Arce es que es un incapaz de hacer acuerdos políticos en la Asamblea. Así es. ¿Y qué pasa si no se puede hacer acuerdos? Rodillo. Por ejemplo, es que no hay, no va a haber. Zúñiga 2. El problema va a ser el siguiente, el FMI va a pedirte que tú hagas un ajuste fiscal y que cambies ciertas leyes. Un ejemplo es la ley de impuestos, el código de comercio o el código tributario. ¿Por qué? Porque es un código tributario que penaliza, por ejemplo, la inversión privada. Le vas a decir, oye, hay ciertas cosas en tu constitución que no funcionan, por lo tanto vamos a tener que cambiarlas si quieres que yo te dé estos 10.000, 12.000 millones de dólares. Y como tú no tienes fuerza en el Congreso, nunca lo vas a lograr. Milei, con todo el apoyo popular que tuvo en la elección, en la segunda vuelta, él no tenía Congreso y le ha tomado prácticamente 1 año y medio lograr el acuerdo con el FMI porque detrás necesitaba un acuerdo en el Congreso, ¿no? Y recién a 1 año y medio, 2 de ser presidente lo logra. O sea que es muy difícil que al día 1 un presidente con 20% en la Asamblea logre traer 10.000, 12.000, 15.000 millones. Claro, entonces escuche muy bien lo que está diciendo José Gabriel aquí. Ningún político va a solucionar al día siguiente la crisis. Porque antes de las medidas de la crisis, antes se necesita consenso político. Y ni siquiera son capaces de consensuar políticamente en Ahorita. un escenario En campaña. electoral, en campaña, ¿no? Sí, correcto. Y Bueno, necesita gobernabilidad. sí, pero eso también es un llamado a la gente. El consenso político per se no es malo. Es malo No, cuando claro que no es se malo. arman para joderte a ti, digamos, pero vamos a necesitar verlos sentados a unos y a otros en Claro algún que momento y que se pongan de acuerdo mínimamente para que este país no se vaya al tacho. ¿No hemos visto antes eso? Porque yo recuerdo, los que son jóvenes han visto 14, 20 años del MAS y acostumbrados al rodillazo, ¿no? Correcto. Pero en los 90... La democracia pactada, digamos. Sí, pero ¿hubo un momento de consensos sanos o también como bolivianos estamos acostumbrados al maletincito de dólares que corrían en las cámaras de diputados? No, yo creo que el 85, tienes un buen punto ahí,
El 85, cuando hubo que salir de la hiperinflación, Hubo consenso. Hubo consenso. O sea, Claro, sí, no quedaba otra. el decreto que emitió Víctor Paz lo podrían haber vetado, lo podrían haber boicoteado desde el Congreso, porque en ese momento ADN tenía mayoría, ¿no? El MIR también tenía mayoría, pero no lo hicieron. Hubo buena voluntad, eso es un antecedente. Exactamente. Después en los 90... En los 90 el proyecto del gas es un gran ejemplo de consenso. 30 años se trabajó el proyecto del gas, arrancó en el gobierno de Banzer, se terminó de formar en el gobierno de Jaime Paz en los 90. Cada uno de ellos fue avanzando en una etapa y se iban apoyando en el Congreso porque era parte de un proyecto de largo plazo. Sí. Sí, va a ser un reto, ¿no? Para los bolivianos, si porque no estábamos acostumbrados a hacer eso. Y si eso. no hay consenso político, ¿cómo nos ves a los bolivianos haciendo consenso popular? Moriremos. Yo, a ver, honestamente hay dos escenarios. Uno de ellos es que el 8 de noviembre votemos, el 17 de agosto votemos, probablemente se vaya a una segunda vuelta, y el 8 de noviembre llegue un gobierno que termine su mandato y que logre pues estos consensos mínimos. Pero la tarea va a quedar pendiente en muchas cosas, ¿no? Modificar constitución y demás. El otro escenario es que sigamos en esta crisis, porque llegue un gobierno incapaz de hacer consensos. Claro, y profundice, y el impacto a la gente, al pueblo va a ser muchísimo más duro. Mira, yo tengo un profesor de historia económica que dice que desde que se inventó la pala siempre se puede cavar más profundo. Así es. Entonces... Muy Simpson ese chiste, ¿no? ¿Cómo se puede salir de esto? Pues cavando. Muy bien, momento Simpson. Oigan, pero aquí Media y Comedia dice algo que me parece muy clave. Dice, tuvimos que tocar fondo para que haya consenso en ese momento, y me parece que los políticos van a esperar lo mismo aquí, tocar fondo para que pase. Y hace otra pregunta, y con esto ya podemos ir cerrando. ¿El litio nos puede salvar de esto, como alguna vez nos salvó el gas, o no tenemos esperanza? No. ¿No? No nos va a salvar, sí, es muy poco lo que se puede ganar de litio en realidad. Contanos es por muy qué. poco, tienes un impacto medioambiental brutal, necesitas mucha agua, no hay la tecnología desarrollada, a diferencia del gas, donde ya era un negocio sumamente conocido, es cavar, hacer un pozo, luego ponerle un tubo y mandarlo. La tecnología tenía 100 años de desarrollo, hoy día no sabes bien, primero, cómo extraer el litio de manera eficiente. Segundo, necesitas mucha agua, en todas las alternativas necesitas mucha agua y está en una zona desértica. Tercero, no sabes si efectivamente vamos a ir al litio. Y aquí también hay otro tema, nos encanta quedarnos con una cosa, parecemos quinceañeros cuando nos deja nuestro primer amor y morimos, ¿no? Porque es lo único que vemos en la mesa, ¿no? Y ya después... Dices que hay otras oportunidades de recursos naturales. Hay otras cosas en la mesa, un ejemplo. Claro, nos encanta ser monoproductores, Tambaquí. Exportadores. No. A ver, ¿cuál? Para un vehículo eléctrico, si es que la electrificación va a ser el futuro, necesita entre 6 y 8 kilos de litio en su batería, pero necesita 28 kilos de cobre y como 15 kilos de cobalto y no sé qué cosas más, o sea, un montón de minerales que Bolivia tiene, ¿no? Y que no necesita, no sé, pues... Pero no produce, ¿cierto? ¿Y dónde tenemos el cobalto y el cobre? El cobre, escúchame, el cobre, se roban los alambres del internet y por todos lados en Santa Cruz se roban del internet y de las luces, y es un negocio, es un círculo vicioso porque lo venden por kilo, lo sacan a Chile, y las empresas que necesitan para alambres de cobre lo van y lo compran a Chile de nuevo. Sí, o sea, técnicamente los cables de cotas son una gran fuente de cobre en nuestro país. ¿Dónde hay cobre? Mira, Bolivia no ha explorado en minería en los últimos 30 no sabemos años. dónde. Estamos al lado de los dos grandes yacimientos de cobre del mundo, que son Chile y el sur de Perú. No me cierra que estando al lado, con la misma geografía, nosotros... Es que nadie Pero ¿y San Cristóbal no saca ese tipo de minerales? San Cristóbal saca zinc, un poquito de plata. Y plomo también. Se compra en plomo, Chile. correcto. Me gustó esta explicación. Underface dice, lo de litio es como tener una planta de palta en tu casa y querer construirte un cuarto con lo que ganes de la venta de las paltas. Es poético, muy es bien, buena comparación. es cierto, porque además, ojo, el litio, si seguimos con esta forma de distribuir recursos, beneficiará a Potosí y al gobierno central, y a través del gobierno central lo que decidan distribuirnos al resto. El gas
es probablemente la materia prima que más hemos redistribuido. Le llegaba a alcaldías, gobernaciones, a todo el mundo. Y el otro elemento, el gas es transversal para la economía. O sea, no solamente generaba dólares para el sector público, sino que también permitía el vehículo, el taxista que podía mantener su precio barato porque le vendías gas a él, la señora que tiene gas en la cocina, o yo que soy el que cocina en casa, calefacción y demás. El litio no lo vas a usar de manera transversal. Entonces, no, es una bala de plata. Hay muchos mitos en la economía. Tu bala de plata. Bueno, entonces sí, como decía Médico Media, o no tenemos esperanza. No tenemos. No, sí tenemos esperanza. Va a tocar trabajar. Claro, eso es. Hay que chambear. Ahora toca. Ahora toca chambear. Hay que dejar de vivir de explotar los recursos naturales. Correcto. Y quizás eso sea lo bueno de esta época. O sea, ojalá en el futuro aprendamos. nos va a tocar trabajar a nosotros, y el que le va a ir bien va a ser porque lo hace bien, y al que le va mal pues va a ser porque lo hace mal. Y el bueno, que no va a sé, ser no sé pobre qué es tanto. porque quiere. ¿Saben qué? Otro invitado para repetir, José Gabriel Espinosa, un aplauso por Un aplauso favor. para José Gracias. Gabriel, muchas Estuvo gracias, José genial, entendimos perfecto, le llegamos a la gente, participaron, así que lo vamos a volver a invitar. Sí. Mil No, gracias por a haber ustedes. accedido a darnos esta hora de su tiempo. No, a ustedes más bien las gracias. Pero sí, antes de que te vayas, para cerrar, digamos, el círculo, ¿no? Entonces, sí tenemos esperanza, podemos diversificar las fuentes de ingreso en nuestro país a través de las exportaciones también y la producción interna, externa, pero nada de eso va a funcionar si es que no hacemos un ajuste fiscal, si es que no se levantan los subsidios, si es que no se mueve el tipo de cambio. Y consenso. Claro, y sobre eso, la estructura y el cimiento es el consenso político. ¿Eso podríamos concluir? No tengo nada más que agregar, lo has dicho perfecto. Excelente Sí. resumen, Nata Aparicio. Sí, Otro muy golazo. bien. Ahí se va otro Maestro. clip para TikTok. Muy bien. Sí, Muy sí. bien, muy Y bien. les agradezco no haberme preguntado a cuánto creo que va a estar el dólar. No, yo, por favor, muchísimas a fin de gracias. año Ha quiero sido un saber. gusto. No, No, esas necesito. preguntas no se pueden responder. No, esas, exactamente. No. Sí. Y quien les diga eso Ajá. Es un vendehumo. Es un vendehumo. Ya. Cambien de canal, váyanse a otro canal de YouTube, vengan a Pop, donde hay gente. Está bien. Donde hay gente seria. Es gente Sí, seria, muy muy seria. seria. Se volvió a poner rojo, Osorio. ¿Qué le pasa a Osorio que se colorea de Es que hay nada? uno que acá que dice, me caga que pongan cosas serias y después saltan las bromas. Dice, lo siento, para eso me han Esperen, contratado". Miguel Claro. Marca dice, entonces le meto al cripto o al aceite de oliva. Al aceite de oliva era antes. Llegas tarde, papi. Llegas tarde, Sí, al como al aceite. Bitcoin es tarde. Ya no. Pop, desde todos los ángulos.